Bien, este video no tiene otra pretensión que la de mostrarles a ustedes algo que, si bien ya en muchos videos anteriores yo he ido haciendo el proceso de cómo se realizan composiciones y montajes, siempre la pretensión real es que ustedes puedan sacar algún provecho y volverse cada vez más ágiles en cuanto al manejo de las herramientas que nos permiten esto. Photoshop de por sí es un programa que se presta en alto grado a la utilización por parte de los fotógrafos y dibujantes. Yo un poquito más adelante le voy a dar algunas bases con respecto a dibujo, porque sin ninguna duda, tanto el saber fotografía como el saber dibujo son dos técnicas o artes, como ustedes quieran llamarle, que contribuyen grandemente a la hora de manejar Photoshop, sobre todo para hacer composiciones y montajes, para hacer recortes también, porque el conocimiento del dibujo y las proporciones hacen que a nosotros nos facilite en mucho realmente el trabajo. Yo les voy a mostrar algunas composiciones que en realidad tienen como fundamento el darle las bases y los principios, que de todas maneras ya hablamos alguna vez de esto, pero nunca es malo recordar cuáles son los principios de una composición o un montaje. Nosotros tenemos que partir de una idea original, eso es lo normal por lo menos. Tenemos idea con respecto a alguna composición que querramos hacer por las razones que sean particulares, sean como hobby o sean comerciales. Esto hace que a nosotros nos exija de alguna forma un procedimiento que es obligatorio para llegar a un resultado con éxito. Las imágenes las buscamos de acuerdo a cuál es el proyecto que tenemos, pero muchas veces aparecen las imágenes de por sí y nos van dando ellas mismas una idea de qué es lo que podríamos hacer, de manera que salimos a buscar otras imágenes entonces que puedan coincidir lo mejor posible, lo más estéticamente posible, con esa idea original que nosotros hemos tenido. Yo les voy a mostrar algunas. Esta es una composición que la pongo nada más en principio para hacer un poco más amena la pantalla de Photoshop y no tenerla vacía. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, una composición. Fíjense, yo había encontrado esta imagen. Es una imagen que aparentemente no tiene algo tan especial, pero que si observamos un poco, vamos a ver que puede tener un futuro en cuanto a una posible composición. La cuestión acá está en que cuando nosotros recorremos internet en busca de imágenes, que es una buena práctica, yo les aseguro, muchas veces hay imágenes que nos parecen que no tienen ningún sentido para nosotros, pero que en algún momento realmente nos resultan muy útiles. Lo mismo que los recortes. Yo les hablaba una vez con respecto a cómo ir haciéndose una carpeta con recortes cuando encontramos algún motivo que nos parece que puede ser de utilidad, sobre todo cuando son recortes que llevan un poco de tiempo, recortes que no son tan fáciles, y entonces en los momentos en que podamos tener libre
o nos querramos entrenar, digamos, en esto, hacemos recortes. Yo tengo una pregunta pendiente que me habían hecho con respecto a de dónde conseguir o cómo o cuáles serían los plugins que yo utilizo normalmente para recortar, para llegar a lo que yo no me creo así, pero la expresión era llegar a la perfección del recorte a la que yo he llegado. Yo en primer lugar quiero hacerle saber a esta persona y a todos ustedes que lo de la perfección o la mejor forma de obtener un recorte lleva tiempo. Esto no se puede pretender que nosotros lo logremos de una sola vez. Ustedes no se imaginan, la persona que me hizo esa pregunta no se imagina cuántas horas tengo yo de estar sentado frente a la computadora haciendo exclusivamente recortes. En este momento yo tengo una carpeta con recortes que fui pensando que me iban a ser muy útiles y que llegan más o menos a 1000. Yo no digo que sea tan exagerado, quizá yo lo fui, pero no me arrepiento de haber hecho, porque la práctica fue la que me fue dando la posibilidad de obtener recortes más satisfactorios. Bien, fíjense que yo tenía esta imagen que, como les digo, aparentemente cuando la vi no era del otro mundo, pero me pareció que podía servirme en algún momento. Así apareció también esta otra imagen, que tampoco tiene nada de extraordinario, es apenas una figura de una chica leyendo, y se me ocurrió que podía obtener esto. Y fíjense que no hay composición ni montaje fotográfico que no utilice recorte. Obviamente tenemos que recortar. Yo he recortado por eso esta imagen con el mayor cuidado posible para luego acoplar, redimensionando si fuera necesario, a este fondo, y fíjense cómo queda una imagen coherente que tiene sentido. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos que hacer composiciones que tengan algún sentido, no una composición así que no diga nada. Obviamente esto no tiene un significado tan importante, pero es una composición que desde mi punto de vista al menos quedó natural y que es posible que uno la pudiera presenciar en la vida real. Así también hay algunas más difíciles, otras más complicadas y otras menos y unas muy fáciles. Fíjense esta otra imagen. Yo me encontré con la imagen de esta chica, no tiene nada tampoco del otro mundo, y me encontré con también esta ventana que tampoco tiene nada del otro mundo. Lo que hice fue, obviamente, empezar a hacer recortes. Recorté la imagen de la chica, luego a esta ventana le quité la parte de abajo, ustedes van a ver, le adapté un fondo que fuera posible y le quité esta parte porque para la idea que a mí me surgió era necesario. Como consecuencia obtuve esto. Ustedes ven que le saqué la parte de abajo, le hice un poquito de sombra a ella, que obviamente este parante de la ventana tiene que producir esta sombra, así como acá la parte de arriba tiene una sombra, y por eso la hice a esta otra. Bien, esto es para irles dando, como digo, ideas de a partir de qué nosotros vamos consiguiendo una composición que al final, si alguien no la vio hacer, no se puede imaginar cómo nació. En una forma tan simple. Les voy a mostrar otra que es una composición que nació a partir de dos figuras, por supuesto. Cuando encontré esta figura la recorté
simplemente para hacer la práctica de mis recortes. Es cierto que cada uno tiene ciertas preferencias con respecto a lo que va a hacer en Photoshop. Una de mis debilidades, llamemos así, es recortar. Me siento muy reconfortado cuando veo que mis recortes son lo más perfecto posible. Eso no quiere decir que siempre lo sean. Entonces encontré también esta otra figura. Y aparentemente no podrían tener nada una que ver con la otra. Pero yo tenía colores incluso distintos de piel. Fíjense que no son los mismos, así que tuve que utilizar el mecanismo que ustedes ya vieron en tutorial para igualar colores y, conclusión, resultó esta imagen. Es una imagen que tiene sentido desde el momento que son dos personas reunidas que bien podían haberlo hecho por cualquier razón, aunque sea por compartir el momento. Esto es, como les digo, un tutorial que no, o una muestra más que un tutorial, que lo que tiene como fundamento realmente es hacerles ver cómo todo es posible y lo único poner inventiva, poner la perspectiva de un fin al que nosotros querramos llegar. Así se fueron haciendo muchas otras imágenes que yo se las voy a mostrar nada más por curiosidad. Y fíjense cómo acá esta modelo, yo obviamente le acoplé el tigre. A esta otra composición también era una calle simplemente de una ciudad de España, que creo que es Valencia si no me equivoco, y a esta la figura la encontré en otra imagen que no tenía nada que ver. Lo único que hice fue recortarla y fabricarle la sombra de las formas que ustedes ya vieron muchas veces que yo hago sombras. Así tenemos otra imagen como esta, donde obviamente no es real, pero la expresión inocente de la niña y la expresión de tanta beatitud, de tanto mansedumbre del tigre, hicieron una composición que es un poco difícil que en la realidad pudiera verse, pero que sin embargo ha armado un cuadro que tiene cierta ternura, cierta dulzura. Así también esta que ustedes, si vieron los tutoriales, yo la mostré en otro montaje, donde monté esta imagen con esta y este fondo. Este fondo no está puesto por azar, está puesto porque se asemeja mucho a las imágenes que vemos de Japón, y como sin ningún lugar a duda la modelo femenina es japonesa, entonces tenía sentido este fondo. Luego vemos esta otra composición donde el bosque o la arboleda esta, digamos, era una imagen. El banco fue recortado y también la imagen de la figura fue recortada, pero obviamente haciendo todo aquello que son detalles, como ir planificando una simulación de que los pies están un poco metidos en la hojarasca, lo mismo que las patas del banco, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra, a la que yo le di un tono un poco apagado así, para que parezca esa foto antigua que tiene una cierta difusión, y me encontré esta arquera que me impactó por lo bella que es la imagen realmente. Así que busqué un fondo con una edificación que bien podría ser la edificación de la época en la que se supone que existía esta arquera. Luego tenemos esta otra composición donde está formada por tres imágenes también. Este murallón de piedra, que también
pudiera parecer que no tiene nada que ver con nada. Este pintor para eso salía a buscar obviamente una imagen de pintor, y esta imagen que ya tenía es como que la chica está posando para este pintor. Como les digo, con esto estoy significando que siempre tiene que tener un sentido. Si yo hubiera puesto al pintor solo, no se hubiera sabido qué estaba haciendo, la chica sola tampoco, de manera que se busca un conjunto de elementos que compongan una imagen que tiene una idea que nos lleva a una escena que puede ser muy real, por supuesto. Y por último, fíjense, o no último, pero una de las composiciones que también acá no, esto es más de tipo estudio, donde ustedes han visto ya cómo se hace este brillo y este degradado de fondo, y simplemente son dos imágenes recortadas, y luego, para hacer un poco más agradable esto, fueron utilizados pinceles, simplemente pinceles con colores muy similares, que ustedes también ya vieron en videos míos. O sea, acá no hay nada de novedad para ustedes, por eso yo les muestro así, porque ya sé que aquellos que han estado practicando y que me ven desde hace tiempo, han recibido explicación con respecto a la forma de hacer cada una de estas cosas. Bien, y por último tenemos una imagen que acá arriba, fíjense, yo he puesto las dos porque era una muestra que me pidieron de cómo se hacía. Y esta es una playa simplemente con este perrito y este otro acá atrás. Esta es la imagen de un señor leyendo, y fíjense la imagen final que se ha logrado. Este banco no fue tan fácil recortar, pero de todas maneras valía la pena. Y no está tan fuera de lugar si pensamos que podría estar él descansando en un lugar que quizá fuera incluso privado. Bien, hasta aquí lo que yo les quería mostrar, que espero sea lo suficientemente ilustrativo para que a ustedes les surjan ideas y formas en que pueden ir armando los montajes, haciendo las composiciones. Como digo y recalco, los recortes son algo fundamental. A aquellos que lo hacen por afición, lo harán así como lo estoy haciendo yo. Aquellos que lo hagan por una cuestión profesional, como los fotógrafos por ejemplo, sin ninguna duda, muchas veces tendrán que recortar para armar una imagen distinta, que no fue real, pero que hubieran querido que sea y no fue posible conseguir en ese momento. Otros, quizás los publicistas, verán que también es una forma de ir armando ideas que representen alguna cosa de acuerdo a lo que les pidan. Bien, mis amigos, espero haber sido claro y haber sido, sobre todo, que es siempre mi punto clave, haber sido útil para darles lo que ustedes necesitan, o al menos, si no necesitan tanto, sea algo que les haga pasar momentos que con la práctica ustedes puedan sentirse a gusto de obtener los resultados que obtengan. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes, y será entonces hasta el próximo. Bien, este video no tiene otra pretensión que la de mostrarles a ustedes algo que, si bien ya en muchos videos anteriores yo he ido haciendo el proceso
de cómo se realizan composiciones y montajes, siempre la pretensión real es que ustedes puedan sacar algún provecho y volverse cada vez o sean comerciales. Esto hace que a nosotros nos exija de alguna forma un procedimiento que es obligatorio para llegar a un resultado con éxito. Las imágenes las buscamos de acuerdo a cuál es el proyecto que tenemos, pero muchas veces aparecen las imágenes de por sí y nos va dando ellas mismas una idea, vez más ágiles en cuanto al manejo de las herramientas que nos permiten esto. Photoshop de por sí es un programa que se presta en alto grado a la utilización por parte de los fotógrafos y dibujantes. Yo un poquito más adelante le voy a dar algunas bases con respecto a dibujo, porque sin ninguna duda, tanto el saber fotografía como el saber dibujo son dos técnicas o artes, como ustedes quieran llamarle, que contribuyen grandemente a la hora de manejar Photoshop, sobre todo para hacer composiciones y montajes, para hacer recortes también, porque el conocimiento del dibujo y las proporciones hacen que a nosotros nos facilite en mucho realmente el trabajo. Yo les voy a mostrar algunas composiciones que en realidad tienen como fundamento el darle las bases y los principios, que de todas maneras ya hablamos alguna vez de esto, pero nunca es malo recordar cuáles son los principios de una composición o un montaje. Nosotros tenemos que partir de una idea original, eso es lo normal por lo menos. Tenemos idea con respecto a alguna composición que querramos hacer por las razones que sean particulares, sean como hobby,